Juan capítulo 21, verso 15 al 17, dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La semana pasada estuvimos predicando acerca de una parábola, la parábola del sembrador. Y decíamos en la introducción que una de las maneras de nuestro Señor Jesucristo de enseñar a sus discípulos era precisamente a través de parábolas. Decíamos que una parábola es una historia breve en donde el Señor hacía una comparación de las cosas cotidianas de esta vida para enseñar una verdad más profunda, una verdad espiritual acerca del reino de Dios. Pero había otras maneras también en que el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos. Y una de las maneras, de las más efectivas que el Señor tenía para enseñar, era a través de preguntas. Pero no preguntas como nosotros las conocemos, ¿verdad? Preguntas de repaso, preguntas que se nos hacen para ver si aprendimos una lección o si recordamos la enseñanza que se nos fue dicha. Memorizar, ¿verdad? Guardar la información en nuestra mente para poderla recordar, lo cual es bueno y es efectivo también como un método de enseñanza. De hecho, el más tradicional, ¿verdad?, que ha existido, por lo menos los que somos más o menos de cierta edad, la cuestión de la memorización de las lecciones o de las enseñanzas. Pero las preguntas de nuestro Señor Jesucristo iban más allá de eso. Eran preguntas que hacían a sus discípulos reflexionar de una manera profunda acerca de ellos mismos y acerca de la relación que ellos tenían con el Señor Jesucristo. En una ocasión, recordemos cuando el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sus discípulos inmediatamente, sin dudarlo, ¿verdad?, porque era algo que estaba en el ambiente, en las calles, de donde quiera que iban, la fama de nuestro Señor Jesucristo estaba creciendo, estaba aumentando y se escuchaban cosas. Y ellos respondieron lo que escuchaban. Pues unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero enseguida les lanza una pregunta, ¿verdad?, que los dejó pensativos cuando les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces imaginamos esta pregunta, ¿verdad?, de bote pronto, cómo aquellos hombres tuvieron que reflexionar y tuvieron que pensar antes de poder responder a aquella pregunta. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús les hace una pregunta, sobre todo al apóstol Pedro, ¿verdad? Principalmente a él, directamente a él, aunque había otros discípulos ahí. Al empezar el capítulo 21, los primeros 2 versículos nos dice que había, aparte del apóstol Pedro, había otras 5 personas ahí, 5 de sus discípulos. Pero la pregunta era para él. Y es esta pregunta tan tremenda, si nosotros nos imaginamos la dimensión, ¿verdad?, de esta pregunta directamente del Señor Jesucristo hacia este hombre cuando le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pero no solamente eso, sino que añade más que estos, refiriéndose seguramente a las personas que estaban ahí, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Si nosotros pensamos en esa pregunta, hermanos, en términos naturales, en nuestras relaciones personales, ¿verdad? Si esa pregunta nos las hace nuestra esposa o nuestro hijo, o algún ser querido que nosotros tengamos, pues probablemente no batallemos, ¿verdad? Incluso hasta para quedar bien, ¿verdad? Aunque no haya mucha seguridad al respecto, sobre todo cuando la pareja nos pregunta, ¿me amas? Pues si no queremos tener problemas, decimos que sí inmediatamente, ¿verdad? Pero aquí tenemos nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, después de haber muerto y de haber resucitado, el Señor Jesucristo resucitado, en esta parte de la Escritura donde Jesús se les aparece a sus discípulos mientras ellos están pescando en el lago, en el mar, como aquellos hombres reconocen a Jesús y van inmediatamente con Él, ¿verdad? Con la pesca que ellos llevaban, y comenzaron a comer juntos. Y cuando hubieron comido, dice el versículo 15, después de haber comido, probablemente estuvieron en silencio meditando, pero después de haber comido, dice que el apóstol Pedro le lanza esta pregunta directa al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro era un hombre, lo conocemos por lo que la Escritura nos habla de él, un hombre impulsivo, un hombre arrebatado, un hombre que hacía las cosas sin pensarlas, ¿verdad? Primero daba el paso y después pensaba. Sin embargo, en esta ocasión no nos dice cuánto duró en responder el apóstol Pedro, nos dice su respuesta, pero seguramente, muy probablemente el apóstol Pedro en esta ocasión tuvo que guardar silencio por unos segundos y meditar en esta profunda pregunta que Jesús le estaba haciendo a este hombre. ¿Me amas? ¿Por qué el apóstol Pedro tenía que meditar y tenía que pensar, y por qué era tan relevante esta pregunta específicamente para él en este preciso momento? Si hubiera sido esta pregunta unos meses atrás, seguramente el apóstol Pedro inmediatamente hubiera respondido y hubiera hasta adornado, ¿verdad?, su respuesta para que no cupiera duda que él le amaba más que todos estos que estaban ahí. Sin embargo, cuando nosotros conocemos el contexto de este pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, y conocemos lo que acababa de suceder unos días atrás, en la última cena, lo que nosotros conocemos como la última cena, en donde el Señor Jesucristo hablaba con ellos y les decía la necesidad que tenía Él de ir a la cruz, a morir y a resucitar al tercer día. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, del verso 36 al 38, y lo podemos mirar también en los otros evangelios, en los pasajes paralelos que están ahí. Pero en los otros pasajes paralelos, por ejemplo en Mateo capítulo 26, 31 al 33, capítulo 14 de Marcos, versículo 27 y 29, podemos mirar más información que aquí en Juan, ¿verdad? Cuando el Señor les dice que tenía que ir a morir a la cruz del Calvario, y como el apóstol Pedro les dice que de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera, porque el Señor le dice a sus discípulos, después de haberle dicho que tenía que ir a la cruz, le dice, y en ese momento todos me van a abandonar. Utiliza esta palabra, todos se escandalizarán de mí, que literalmente significa todos me van a abandonar. Y el apóstol Pedro le contesta y le dice, Señor, yo de ninguna manera te abandonaré. Te abandonarán todos estos, pero yo no te abandonaré. Es más, estoy dispuesto a ir contigo
a la cárcel y, si es necesario, también a la muerte. El apóstol Pedro, impulsivo, ¿verdad?, al frente de todos los demás, con aquel arrojo y también con aquella arrogancia y aquella autosuficiencia que había todavía en él. El Señor simplemente le dice: Pedro, de cierto te digo que el gallo va a cantar 3 veces antes. El gallo va a cantar antes que después de que tú me niegues 3 veces. Conocemos la historia, quienes han leído la Escritura. Miramos que la realidad fue completamente diferente después de esos acontecimientos. Cuando el Señor Jesús dice esas palabras, salieron inmediatamente al huerto del Getsemaní, al monte de los Olivos, también conocido por ese nombre, en donde el Señor pasó unas horas ahí. Después llegaron y lo tomaron preso, y efectivamente todos sus discípulos, dice que cada quien agarró por su lado. Sin embargo, cuando tenían al Señor Jesucristo al día siguiente interrogándolo, torturándolo, humillándolo, dice la palabra de Dios en estos pasajes que el Señor Jesucristo era interrogado de una manera cruel. Le abofeteaban, lo escupían, le pusieron una corona de espinas, y el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron los únicos discípulos que siguieron al Señor Jesucristo de lejos, ¿verdad? No abiertamente, pero le siguieron de lejos. Y como en una de las narraciones más dramáticas y más explícitas que encontramos en Mateo, capítulo 26, en el versículo 69 al 75, que dice mi encabezado aquí: Pedro niega a Jesús. Y es importante que recordemos la actitud del apóstol Pedro cuando Jesús le dijo que iba a ir a la cruz, y les anticipó que todos ellos le iban a abandonar. Y como el apóstol Pedro aseguró que él no le iba a abandonar y que estaba dispuesto aún a morir por él si era necesario. Dice el versículo 69 en adelante, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esta debió ser una experiencia terrible para el apóstol Pedro, una experiencia terrible para cualquier persona, hermanos, pero una experiencia terrible para alguien pagado de sí mismo, ¿verdad? Para alguien con un sentido de autosuficiencia como lo era el apóstol Pedro. Alguien que pensaba, ¿verdad?, que esas cosas nunca le iban a acontecer, que ese tipo de fracasos en su vida jamás iban a llegar. En Lucas capítulo 2, versículo 61, que es un pasaje paralelo, añade esto el escritor Lucas, cuando dice: entonces, después que cantó el gallo, después de haberle negado el apóstol Pedro a Jesús, dice el versículo 62 de Lucas 22, 61 del capítulo 22 de Lucas: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás
3 veces. Y enseguida Pedro salió y lloraba amargamente. La manera que el apóstol Pedro negó a Jesús, hermanos, no fue una manera elegante o de alguna manera tratar de disfrazar para no mirarse tan mal, ¿verdad? Perdió completamente cualquier rasgo de prudencia, ¿verdad? De querer disimular las cosas abiertamente. Él quiso dejar claro que verdaderamente no conocía a aquel hombre. Juró, maldijo, aseguró verdaderamente que no conocía a Jesús. Pero lo más dramático, hermanos, y el texto que acabamos de leer en Lucas 22, 61, porque el lugar donde estaba el apóstol Pedro era en donde tenían a Jesús, un lugar que tenía una planta alta, dicen los historiadores, y ahí tenían a Jesús torturándolo en una manera vergonzosa, dándole un trato vergonzoso. Y cuando cantó el gallo, el apóstol Pedro volteó a Jesús mirándolo directamente a los ojos, ¿verdad? ¿Qué es lo que aquel hombre debe de haber sentido? No sé cuántos de nosotros, hermanos, nos haya pasado esto, ¿verdad? Que estamos hablando algunas cosas de una persona que probablemente no queremos que las escuche, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que esa persona está ahí. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos que se abra la tierra, ¿verdad? Para que seamos tragados nosotros en ese momento. Pues Jesús se topó con la mirada del apóstol Pedro en el fondo, hermanos, del fracaso del apóstol Pedro. Es decir, los ojos de Jesús estaban puestos no solamente en la acción que el apóstol Pedro había cometido, sino en la situación, en las circunstancias de su alma, de su corazón, el entendimiento de aquel hombre que había fallado total y completamente. Al escuchar el canto del gallo, inmediatamente recordó las palabras que Jesús le había dicho: Pedro, me vas a negar. No es verdad eso, que vas a ir conmigo a la prisión o vas a ir aún hasta la muerte. No tienes lo suficientes todavía convicción como para hacer eso. El Señor Jesús fue crucificado ese día por la tarde. Resucitó al tercer día. Y aquí lo tenemos, a Jesús, con estos varones, después de haber pasado todo eso, preguntándole a aquel hombre: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por eso le repito, si esa pregunta hubiera sido hace semanas atrás, el apóstol Pedro se hubiera desplayado, ¿verdad?, en su respuesta. Sin embargo, en esta ocasión tenía que guardar silencio por algunos segundos. Sin embargo, la respuesta del apóstol Pedro, fíjese, cuando él responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Había una convicción, porque verdaderamente Pedro no se podía engañar a sí mismo y sabía que amaba a Jesús. Sin embargo, ya no respondió con aquella autosuficiencia que él tenía todavía unos días atrás, ¿verdad? Ahora conocía sus limitaciones, conocía su condición, conocía hasta dónde era capaz de llegar en su pecaminosidad, ¿verdad?, al negar al Señor Jesucristo delante de muchas personas. Algunos comentaristas mencionan, y correctamente, ¿verdad?, de las palabras que se usan aquí en la traducción original. El Señor Jesús utiliza la palabra ágape al preguntar si le ama, que es la palabra más profunda y que habla más del amor de Dios, ¿verdad?, que implica el entendimiento, que implica la voluntad de la persona y que implica también los sentimientos de la persona.
Sin embargo, el apóstol Pedro, al responder en la traducción original, él utiliza la palabra filos o fileo, que esta palabra es la palabra que se utiliza para el amor sentimental, ¿verdad? Como el que sentimos por nuestras madres en este día. Por eso le decía hace unos momentos, esas preguntas no serían muy difíciles de responder, ¿verdad? Si yo le preguntara a Manuel, mi hijo, ¿amas a tu mamá? Pues no ibas a batallar mucho, ¿verdad? Sí. La amo porque estoy seguro de ello. El punto es que no sabemos si es a propósito esta situación de estas palabras para el apóstol Pedro no adornarse demasiado y reconocer sus limitaciones, ¿verdad? Que verdaderamente amaba a Jesús, pero estaba convencido en ese momento que el amor por Jesús era un amor imperfecto, que no le amaba, ¿verdad? Con el amor que se nos demanda en la palabra del Señor, el mayor y el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién de nosotros podemos decir en esta mañana que amamos así al Señor? Tal vez muchos, ¿verdad? Pudiéramos tener la actitud del apóstol Pedro de tiempo atrás y podemos decir: sí, yo le amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Cuando el apóstol Pedro responde esta pregunta profunda que le hace Jesús, es prácticamente la última pregunta que Jesús hace, por lo menos aquí en el Evangelio de Juan. Hay una pregunta breve en el versículo 22, cuando Jesús le dice: si quiero que Él quede hasta que yo venga, quédate, sígueme tú. Sin embargo, la pregunta profunda, hermano, relevante, la última pregunta que hace Jesús para una profunda reflexión, que era el propósito de estas preguntas, es la que nosotros miramos aquí. El apóstol Pedro no pone en duda el amor que sentía por Jesús, pero está consciente en ese momento de sus limitaciones. Había pasado por una situación tan difícil que la autosuficiencia había quedado por un lado. El Señor le responde enseguida, le dice, después de la respuesta de Pedro, le dice: apacienta mis corderos. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo es que está restaurando al apóstol Pedro en su posición. Y aquí podemos mirar, hermanos, la mansedumbre, el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguno de nosotros, hermanos, incluyendo al apóstol Pedro y quienes estaban ahí, humanamente hablando, después de haber pasado por semejante fracaso, ninguno de nosotros estaríamos o se nos consideraría aptos, ¿verdad?, para que se nos diera un voto de confianza y que permaneciéramos en la posición en la que originalmente habíamos sido llamados. Llámese una empresa secular, llámese una organización en el mundo, inclusive llámese una organización religiosa o una denominación cristiana. Sin embargo, Jesús, aquel hombre a quien directamente habían negado, le restaura. Aquel hombre que le había negado públicamente le estaba restaurando delante de sus compañeros, de sus condiscípulos. Pedro, apacienta mis corderos. Es decir, ubicándolo en la posición. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo, le había anticipado lo que iba a suceder y le dice: Pedro, han pedido tu alma y la de tus compañeros para zarandearlas como el viento zarandea al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, para el
Señor Jesucristo no era nada extraño lo que estaba sucediendo, porque Él mismo lo había anticipado. Y había querido el Señor Jesucristo en su gracia y su misericordia que el apóstol Pedro pasara por esa situación para que él conociera verdaderamente sus limitaciones y pudiera comprender la gran necesidad que tenía de Dios y la dependencia total que debía de tener con Él. Esta experiencia es histórica, hermanos, es verdadera, es real. Tenemos a un hombre, ¿verdad?, que existió hace un poco más de 2000 años, llamado Pedro, su nombre de pila Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Y tenemos a un hombre llamado Jesús, al Dios encarnado, ¿verdad?, en un cuerpo humano, frente a frente o sentados alrededor de una fogata donde habían asado aquellos peces que habían comido. Al Señor Jesucristo directamente haciéndole esta pregunta directa a Pedro, ¿verdad?, ese discípulo en esas circunstancias especiales, específicas de él. Sin embargo, estas palabras, hermanos, están escritas aquí para nosotros un poco más de 2000 años después, que podemos leer estas preguntas también, hermanos. Y aunque no le vemos físicamente como el apóstol Pedro estaba mirando a Jesucristo, pero podemos escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, que está escrita y por medio del Espíritu Santo hablándonos a nuestras vidas, y que podemos imaginarnos nuestros nombres, ¿verdad? Guadalupe, hija de Candelaria, ¿me amas? Manuel, hijo de Ricardo. Es difícil, hermanos, hacer un ejercicio de realidad espiritual y poder ubicarnos en esa posición, hermanos, donde verdaderamente el Señor nos hace esa pregunta directamente a cada uno de nosotros. Y que es una pregunta profunda, hermanos, para nosotros, ¿verdad?, como lo fue para este hombre en su momento específico. La base, hermanos, para este varón, de lo que seguía de ahí en adelante en su servicio al Señor, no iba a ser otra cosa sino su profundo amor por Jesús, quien en ese momento ya lo había observado en la cruz clavado también, y lo estaba observando en ese momento resucitado delante de él. ¿Qué responderíamos nosotros, hermanos? Por eso le digo que es difícil podernos ubicar en una realidad, ¿verdad? Porque tal vez podemos mirar esta situación para nosotros como algo hipotético, como algo que tal vez no sucede o no sucederá, hermanos, pero continuamente en cada circunstancia, en cada situación de nuestras vidas como cristianos, el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, verdaderamente nos hace esta pregunta. Ricardo, hijo de don Candelario, ¿me amas? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué crees en estas doctrinas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué haces esto y otro? Es verdaderamente la base, el fundamento, el amor a mi persona, diría el Señor Jesucristo. ¿Y cómo responderíamos nosotros, hermanos? Habemos hombres de pocas palabras, ¿verdad? Hoy en día esta nueva generación ha crecido muy, muy elocuente, ¿verdad? Creo que en sus teléfonos, en vez de decir el nombre de su esposo, dice amor, ¿verdad? Amor, contacto, amor. Ah, pues es su esposo. Ya en vez de, a nosotros nos dicen gordo, ¿verdad? Ellos ahora se dicen entre los más amor. Eso es bueno, ¿verdad? Pero habemos algunos que batallamos, ¿verdad? Y no somos muy expresivos y no
Yo me acuerdo que mi esposa, ya llovió, ¿verdad? Hace muchos años. Ella me preguntaba un día, sí, otro también. ¿Te acuerdas? Ya no te acuerdas, ¿verdad? Me decía, gordo, me decía, yo no sé por qué me decía así, ¿verdad? Y me decía con una voz muy así, como muy anhelante, ¿verdad? De que yo expresara lo que ella quería escuchar. Me decía, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y yo en mi pues falta de inspiración, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Como diciéndole, sí, te quiero, hombre. Ya se dio por vencida porque hace años que no me pregunta. Pero imaginémonos a Jesús, hermanos, haciéndonos la misma pregunta. Tal vez muchos de nosotros ya hemos experimentado lo imperfectos, lo pecadores, lo limitados que estamos. Más de una ocasión hemos experimentado el fracaso, las cuestiones negativas, ¿verdad?, de la vida cristiana en cuanto a nuestras acciones personales. Y guardaríamos mucho silencio, ¿verdad?, antes de contestar esta pregunta y no nos atreveríamos a decirle al Señor de una manera festiva, ¿verdad?, rimbombante, expresiva, sí, Señor, claro que sí. Es más, donde vayas tú, voy yo. Envíame a las naciones que yo iré. Guardaríamos silencio, hermanos, la mayoría de nosotros antes de responder. Sin embargo, si Dios nos ha llamado a sus caminos, a la salvación, hermanos, debemos de estar seguros que si algo arde en nuestro corazón es precisamente nuestro amor por Cristo. Amén. Imperfecto, sí. Deficiente, sí. Pero no podemos negar, hermanos, que nuestro corazón arde de cuando en cuando al anhelar y al desear la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. No podemos negar, hermanos, si la respuesta que habla el apóstol Pedro es más sentimental que otra cosa, ¿verdad? Más emocional. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te tengo un profundo cariño y un profundo respeto. Porque después de lo que acaba de pasar, Señor, yo no me atrevo a decir más. Pero no puedo negar lo que arde dentro de mi corazón. Cuando supieran que era el Señor Jesucristo, versículos atrás, cuando Juan dice es el Señor, podemos mirar que el apóstol Pedro inmediatamente bajó de la barca y corriendo fue hacia la orilla a encontrarse con su Señor, con su Maestro. Eso del amor, hermanos, a Cristo, y aquí es entre paréntesis que podemos mirar a Dios mismo, hermanos, porque Jesús no lo esté guiando diciéndole, ¿amas a Dios? Porque Dios estaba ahí haciendo esa pregunta, Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es, hermanos, para un genuino creyente una opción. Podemos titubear porque somos imperfectos, podemos pensar un buen rato antes de contestar porque sabemos nuestra condición, pero no podemos de ninguna manera dudar o negar que algo hay en nuestro corazón que nos atrae a la persona del Señor Jesucristo. Decíamos hace unos momentos el gran mandamiento, Marcos capítulo 12, 30 al 31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por aquí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar esa pasión, ese amor? Me atrevo a decir, hermanos, ¿cómo es que podemos sentir ese profundo afecto por el Señor Jesucristo? No nos guiamos únicamente por el sentir, definitivamente. El sentimiento y la emoción nos puede engañar. Sin embargo, un genuino amor a Jesucristo no puede estar desprovisto de la emoción. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese punto de poder tener la convicción y la seguridad con las reservas, ¿verdad?, que les he mencionado hace unos momentos, de poderle responder al Señor y decirle: Señor, tú sabes que te amo? El conocimiento que Pedro tenía de Jesús como Dios, y sabía que el Señor Jesucristo conocía todas las cosas. En varias oportunidades en el ministerio de Jesús, él pudo darse cuenta de la omnisciencia de Jesucristo y que era alguien que sabía lo que las personas estaban pensando sin siquiera abrir sus labios para mencionarla. El apóstol Pedro sabía que no podía engañar a Jesucristo con una respuesta falsa: Señor, tú sabes que te amo. La pregunta de Jesús, hermanos, no era para Jesús sentirse, ¿verdad?, bien, que Pedro le dijera: sí, Señor, te amo, para sentirse realizado, para poder sentirse afirmado, ¿verdad?, en su persona. No, Jesús sabía que aquel hombre le amaba, pero quería que aquel hombre reflexionara profundamente en este tremendo hecho del amor a Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a este punto, a esta convicción? Fíjese que las personas pueden recibir tantas bendiciones de parte de Dios, bendiciones a las que todos nosotros como hijos de Él, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de recibir. Una sanidad en nuestros cuerpos, una mejora en nuestra vida económica, ¿verdad?, en nuestros niveles de vida. Dios puede ayudarnos, puede bendecirnos de esas maneras, pero esas cosas por sí mismos no despiertan nuestra gratitud y nuestro amor a Jesucristo. ¿Cómo hemos podido mirar personas que han recibido tremendas bendiciones, bienes de Dios? Podemos enumerarlas, que pueden ser muchas, pero ¿cómo podemos ver, verdad?, cómo rápido dan la media vuelta y se retiran a seguir viviendo sus propias vidas, amando más a este mundo que a Dios mismo. ¿Qué es entonces lo que atrae, hermanos, el corazón del hombre en ese amor ferviente a Jesucristo? Si no es cuando nosotros meditamos y somos conscientes de la gran salvación que Dios nos ha regalado. Cuando nosotros experimentamos, hermanos, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, estamos conscientes de ello, meditamos en ello, hermanos. No podemos nosotros de ninguna manera poder evadir, sentirnos atraídos en este profundo amor por el Señor Jesucristo. Con todo y nuestros pecados y nuestras fallas y nuestros errores, y que inclusive muchos hemos estado a punto en algún momento de abandonar, ¿verdad? Pero ¿qué es, hermanos, lo que nos regresa, lo que nos mantiene ahí? O tal vez algunos que se han apartado por un tiempo, pero ¿por qué terminan volviendo una vez más? Si no es el amor a Jesucristo, al reconocer y entender lo que Él ha hecho por nosotros.
en Lucas capítulo 7, versículo 47. Y en este capítulo 7 está la historia de Jesús que entra a un hogar, al hogar de Simón el fariseo. Esa historia nos narra cómo Jesús entra a aquella casa, invitado a comer, invitado principal a comer con aquellos hombres principales. Y como en medio de la plática dice que entra una mujer, que la cual no se menciona su nombre, simplemente se dice que es una mujer que era pecadora. Como aquella mujer, sin importar lo que estaban haciendo, sin protocolos, sin absolutamente nada que le incomodara, dice que se postró a los pies de Jesús, detrás de Jesús, dice que comenzó a enjugar los pies de Jesucristo con sus lágrimas y con sus propios cabellos. Como aquellos hombres, dice que murmuraban entre sí, ¿verdad? Diciendo, este hombre, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le toca. En sus pensamientos y sus murmuraciones, Jesús entendiéndolo todo, sabiendo lo que estaban diciendo, les comienza a decir esta parábola de los deudores. Y al final de la parábola, aquel hombre se dirige a la mujer y le dice, por lo cual te digo, le dice a Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El amor de aquella mujer y la devoción que estaba demostrando con el Señor Jesucristo era la prueba de que había sido perdonada. En este pasaje podemos confundirnos y pensar, ¿verdad?, que fue perdonada por la acción que ella tuvo, ¿verdad? Pero más adelante podemos mirar al Señor Jesucristo que le dice directamente, mujer, tu fe te ha salvado. Amó mucho porque sus muchos pecados fueron perdonados. El salmista David en el Salmo número 32, dicen los comentaristas que este salmo, junto con el Salmo 51, fue escrito por el rey David después de su restauración, cuando cometió aquel terrible pecado de adulterio y después de homicidio. Os conocemos el Salmo 51, pero en este Salmo número 32, ¿verdad?, la dicha del perdón de aquel que ha sido perdonado. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, dice David, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no inculpa de iniquidad. La bienaventuranza, hermano, de sabernos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y podernos reflejar, hermanos, en la experiencia del apóstol Pedro en esa situación tan difícil ese trago amargo que él pasó, hermanos, en esa circunstancia, pero el poder saber, hermanos, que esas acciones que él cometió fueron llevadas en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que mueve nuestros corazones, hermanos? El sabernos verdaderamente que Dios ha perdonado nuestros pecados. Poder meditar, hermanos, a Jesús clavado en la cruz del Calvario y saber que lo hizo por nosotros. Si algo enciende el amor de un cristiano por Jesucristo, por el Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario, es precisamente el poder saber que esa demostración de ese gran amor fue por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchas personas que están esperando un milagro de Dios, ¿verdad? La solución a un problema fuerte.
para entonces poder responder, ¿verdad? Hace muchos años, tenía meses de convertido. Por alguna razón supe que había una persona por la calle Panamá de la colonia Cuauhtémoc, una persona que había sido violentada, ultrajada y violentada y quedó en estado vegetal. Y recuerdo que comencé a visitar a la señora y recuerdo a la muchacha tendida en una cama, en un estado deprimente. Estaba la fotografía de la muchacha, una muchacha alrededor de 20 años, bonita, guapa ella. Y la señora nos platicaba que en una ocasión que estaba sola la muchacha, entró una persona y la violentó y la dejó en esa condición. Yo recuerdo que en una ocasión me dijo esta señora, nos dijo, yo le he pedido mucho a Dios y yo le he dicho que si sana a mi hija, y estas palabras fueron las que usó ella, me cambio de religión. La verdad de las cosas es que podemos recibir muchos bienes de Dios, hermanos. Y podemos sentir cierta gratitud y podemos demostrarla de alguna manera. Pero ese amor, hermano, sobrenatural que nos liga, que nos acerca a Dios, que nos une en una relación personal, íntima con Dios, no va a suceder a menos que experimentemos el peso profundo y maravilloso del amor de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Solamente de esa manera, y aún así, hermanos, en nuestras deficiencias, ya lo dijimos, respondemos débilmente, pero algo se enciende en nuestros corazones y es necesario que ocurra esto. Podemos hacer muchas cosas en la vida cristiana, podemos enrolarnos, hermanos, podemos trabajar arduamente, podemos acumular conocimiento en nuestra mente. Podemos inclusive tener las doctrinas correctas, ¿verdad? Ser ortodoxos en la enseñanza, en la escritura, sin embargo, estar carentes del amor de Dios. La vida cristiana se trata de esto, hermanos, de la relación íntima, personal, con alguien, con una persona que se llama Jesús. Una relación de amor, no es, hermanos, una relación de maestro y aprendiz, aprender cosas y acumularlas. Es el entendimiento, el pensar. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, cuando dijo aquellos hombres que le acusaban, ¿verdad?, de sus falsas motivaciones porque estaba sirviendo a Jesús, le dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos motiva, es el que nos impulsa. Dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cuál era la motivación de aquel hombre? Era el amor que Cristo había tenido por él, pero tenía él que hacer un ejercicio de reflexionar y de pensar y meditar. No necesitamos saber mucho, hermanos. No necesitamos saber griego ni hebreo. No necesitamos memorizar cientos de textos bíblicos. No necesitamos ser pastores, evangelistas, maestros. Lo único que necesitamos saber es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Que nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, hermanos, nos ha dado la dicha del perdón. Aquel hombre paralítico que fue bajado por 5 personas en aquella casa donde estaba Jesús, una casa repleta de personas queriendo ver milagros y maravillas. La necesidad de aquel hombre es que estaba paralítico, lo bajaron en una camilla. Sin embargo, las primeras palabras que le dice
El Señor Jesucristo a esta persona no le dijo primero levántate y anda. Lo primero que le dijo, tus pecados han sido perdonados. Necesitamos hacer un profundo, hermanos, ejercicio en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder entender esta tremenda bendición en nuestras vidas. El hecho de sabernos perdonados y que la enemistad con Dios ha sido quitada y que nosotros podemos, por tal motivo, podernos acercar con confianza con Él. Que podemos establecer, hermanos, una relación íntima y personal con el Jesús bíblico, con esta persona a quien el apóstol Pedro podía mirar con sus ojos y le podía palpar también. En su primera carta, el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 8, refiriéndose, hablando de Jesús, a las iglesias que no conocieron a Jesús. Sin embargo, les dice a quien amáis. Fíjese las palabras, a quien aman sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Que podamos entender nosotros, hermanos, que todo esto se trata de una persona llamada Jesucristo, con el cual nosotros estamos relacionados. Fíjese, lo que nos une al Señor Jesús es precisamente el amor que nosotros sentimos hacia Él. El amor de Dios hacia nosotros, hermanos, ese no lo podemos ni siquiera cuestionar por un momento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Juan escribió estas palabras diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice Juan, no es que nosotros le hayamos amado a Él, no es que nosotros hayamos amado a Dios. La realidad es que nosotros le aborrecíamos a Él. Cuando nosotros no entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, una es nuestra condición: enemistados con Dios, aborrecedores de Dios. No solo no le amamos, sino que le aborrecemos. Podemos tener algunos sentimientos, ¿verdad? Y mencionar a Dios, pero en los hechos, en la práctica, con nuestras vidas, nosotros le rechazamos. Sin embargo, aún en esa condición, dice Juan que Él nos amó a nosotros. En esto consiste en el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 19 de este mismo capítulo 4 dice, nosotros le amamos a Él. Ahora sí, le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Es nuestra respuesta, hermanos, de amor a Dios y al Señor Jesucristo, al poder comprender, al entender lo que Él ha hecho por nosotros. Al igual que nuestras relaciones, con esto termino, nuestras relaciones humanas, las que se encajan en esta palabra filos, el amor de relación, ¿verdad que ese amor se enfría? Mengua por diferentes circunstancias. Es difícil mantener
la llama encendida, ¿verdad? Hablando de una relación matrimonial. Tan es así que muchos matrimonios no terminan bien, lamentablemente. De la misma manera nosotros, hermanos, nuestro amor por Cristo puede menguar. De lo que podemos estar seguros, hermanos, es que el amor de Dios por nosotros, por sus hijos, por su pueblo, no mengua jamás. El amor que corre el peligro de menguar es el que nosotros sentimos por Él. En Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos en un momento dado, por inercia, hermanos, seguir haciendo las cosas que un cristiano sabemos que hace. Sin embargo, sutilmente nos podemos ir apartando, alejando de la fuente de ese amor que es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos encontrarnos en un momento dado que aquella llama está a punto de apagarse. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El amor a Jesucristo, hermanos, el amor a Dios, efectivamente es un amor consciente. No necesitamos saber mucho, ser teólogos. Es bueno aprender, es bueno ir avanzando en nuestro conocimiento. Pero lo principal que tenemos que saber, hermanos, es que por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Y que podamos experimentar eso, hermanos. Como la mujer que era pecadora, ¿verdad? Que no le cupo la menor duda de quién había sido ella y lo que había sucedido en su vida. Porque cuando cantamos, hermanos, hablo de una pequeñísima parte de nuestra relación con Dios. ¿Por qué no hay emoción? ¿Por qué no hay fervor? ¿Por qué no hay de repente una lágrima que se asome por nuestros ojos? ¿Por qué no hay un vibrar en nuestros cuerpos, en nuestras almas? Sí, hermanos, la emoción. Porque somos emocionales y el amor de Cristo toca profundamente nuestras emociones. Con mucho respeto se lo digo, hermanos. A veces ha llegado el momento del tiempo de la alabanza. Como decía un cronista famoso de esta ciudad, esto no se acaba hasta que se acaba.
Decía, hasta que caiga el tercer out. Estamos entonando la última alabanza. Y se escuchan voces, ¿verdad? Pláticas, ires y venires. Porque nos cuesta mucha dificultad saber que estamos unidos a Cristo. Que cuando estamos en donde quiera que nosotros estemos, pero cuando estamos en la congregación y estamos adorando su nombre. Es fácil perder, hermanos, la sensibilidad y envolvernos en lo rutinario. En el ir y venir, hermanos, en hacer y deshacer y olvidarnos, como aquellos hombres en la casa de Simón, que el rey estaba ahí. Y que era tiempo de tener una devoción con Él. La base de nuestra vida cristiana es el amor a Cristo. 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La base de todo lo que hacemos está en el amor a Cristo. Eso es lo que permea todo lo demás, todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que permea nuestras relaciones, hermanos, entre nosotros. El amor a Cristo, el amor a los hermanos. Amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo termino con esta pregunta, hermanos. Podemos poner el nombre, ¿verdad? Tu nombre personal. Escuchar la pregunta que está aquí en la palabra de Dios que acabamos de leer. ¿Me amas? Que así como Pedro guardó unos segundos de silencio, nosotros tal vez tengamos que durar más tiempo, ¿verdad? Inclusive salir de aquí, llegar a nuestra casa, tal vez todo el día, por la noche, nuestra amada. Preguntarnos si verdaderamente nosotros le amamos a Él. Finalmente el apóstol Pedro le dijo: Señor, tú lo conoces todo. Si finalmente llegamos a la conclusión, hermanos, que simple y sencillamente no fluye, hermanos, nada. Eso significa que necesitas urgentemente un encuentro con Jesucristo de salvación. Un reconocimiento de tu necesidad, que eres pecador al igual que todos nosotros, y que necesitas urgentemente que tus pecados sean perdonados. Y la única manera que esos pecados pueden ser perdonados es que tú pongas tu fe en la persona y en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que entiendas, que entendamos todos que la razón por la que Él estuvo en la cruz fue precisamente por nuestros pecados.
entonces yo te lo aseguro, una llama se va a encender en tu corazón, que no se va a apagar jamás. En algunos momentos tal vez va a menguar, pero Dios en su gracia, en su misericordia, como lo hizo con este hombre, no va a dejar que se apague. Porque lo que Dios hace, hermanos, lo hace para siempre.